Mi nombre es Adela de Los Ángeles Aguilar García, soy licenciada en Educación Preescolar con una maestría en Educación y actualmente les vengo a presentar la tesis de investigación para obtener el grado de doctora en Desarrollo Humano. El tema de mi investigación es el liderazgo directivo ante la gestión escolar durante la pandemia del COVID-19 de los jardines de niños pertenecientes a la zona 11 de preescolar del municipio de Manzanillo, Colima. Bajo la línea temática El desarrollo del potencial humano en la familia, escuela u organización. Iniciaré hablando sobre la problemática. En México, uno de los retos más importantes en materia educativa que ha prevalecido a lo largo de los años es mejorar la calidad de la educación y asegurar que todos los niños, niñas, jóvenes ejerzan su derecho a la educación, el cual está garantizado en el artículo 3 de la Constitución Política y en la Ley General de Educación de nuestro país, de tal manera que alcancen los logros educativos que les permitan incorporarse a la sociedad como ciudadanos plenos. Esta situación demanda de la participación de todos los actores involucrados en la labor educativa, ocupando un lugar primordial en la cadena y en la estructura del sistema educativo, el director escolar. La mayoría de la normatividad existente en nuestro país la asigna al directivo escolar las funciones de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades docentes y administrativas, además de encauzar acciones como capacitación, actualización, servicios de mantenimiento del plantel educativo, verificación del trabajo del personal, así como la integración de las familias al contexto escolar, además de otras disposiciones. Todo ello está a cuestiones administrativas enfocadas a la gestión escolar. Por lo tanto, el director escolar es el responsable inmediato de administrar la prestación del servicio educativo conforme a las normas, lineamientos establecidos por nuestra normatividad. Entonces, el director escolar se caracteriza por asumir una gran cantidad de trabajo de naturaleza muy diversa y a ritmos acelerados, de manera fragmentada y en periodos de tiempo muy corto, siendo necesario ejercer un liderazgo que le permita dar dirección a una gestión escolar con eficiencia y eficacia. Por ello, el liderazgo de los directores en los centros educativos juega un papel muy importante en el desarrollo de las actividades planificadas, ya que ellos deben de brindar confianza a los docentes, al alumnado, a los padres de familia, promover el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, una comunicación asertiva, una relación pacífica tanto con los padres de familia como los miembros de su colectivo escolar, además de realizar actividades educativas de manera responsable que brinden a los estudiantes una educación de calidad, mejorar el desempeño de los docentes y de todos los administrativos y de todo el personal que se encuentra bajo su dirección. En consecuencia, el directivo escolar se enfrenta día a día al ejercicio entonces de un liderazgo que le ofrezca crear, ordenar, inspirar y mejorar el desempeño, siendo el ejercicio de liderazgo un desafío entonces de la realidad del director, que en su cotidianidad, que donde vive, lo común que se enfrenta día a día en su rutina, es un reto para mejorar día a día. Entonces, ¿qué sucede cuando esta realidad es cambiada bruscamente, de un día para otro, sin previo aviso? Fue lo que pasó con la pandemia que vivimos del COVID-19, que fue en el año 2020, donde toda la humanidad se enfrentó a esta situación alarmante,
los gobiernos a nivel mundial tomaron las decisiones de cerrar escuelas, lugares públicos como restaurantes, cines, bares, etc., poniendo a toda la población en cuarentena. Las escuelas cerraron, los alumnos, los docentes, los directivos simplemente se quedaron en casa en espera de indicaciones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra labor? Entonces, si los directivos en su cotidianidad se enfrentaban a consecuencias y a retos muy grandes, pues ahora en una situación totalmente desconocida provocó en los directivos grandes desafíos, enfrentándose a la compleja tarea de liderar y dirigir sus escuelas a distancia, para lo cual no existía un manual o un protocolo que los orientara, que les diera un rumbo. Tenían que buscar modos alternativos para poder dar solución a esta situación. La gestión escolar. Sumado a este estrés, se agrega la dolorosa situación de la enfermedad entre los miembros de la comunidad educativa, decesos familiares, así como consecuencias materiales y subjetivas en las crisis económicas y sociales de las familias, contando ellos únicamente con su liderazgo y sus habilidades organizativas desarrolladas a partir de la experiencia y la formación profesional que poseían. Además, los directivos escolares en su papel de líderes debían sostener el funcionamiento de las instituciones educativas en condiciones excepcionales y brindar apoyo a sus docentes, estudiantes y familias, que iba mucho más allá de lo habitual. Por consiguiente, los directivos y en especial las directoras del nivel preescolar se vieron en la necesidad de apelar a toda su energía, creatividad, templanza y buen criterio pedagógico para ejercer un liderazgo que les permitiera desempeñar la gestión escolar desde sus hogares. Las directoras del nivel preescolar, especialmente las pertenecientes a la zona 11 de preescolar de la ciudad de Manzanillo, aquí en el estado de Colima, han tenido que ejercer su liderazgo para implementar nuevas modalidades para la gestión escolar, en la planificación del trabajo pedagógico, en las actividades de asesoría y acompañamiento a sus docentes, familias, sin una preparación en el uso de herramientas tecnológicas y con horarios laborales más extensos de los que venían realizando. De esta manera surgen las siguientes interrogantes. ¿De qué manera las directoras del nivel preescolar lideraron la gestión escolar durante la pandemia del COVID-19? ¿Qué estilos y características del liderazgo implementaron las directoras de la zona 11 de preescolar en la planificación de actividades pedagógicas, de asesoría, de acompañamiento a sus docentes, a las familias durante este aislamiento? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron durante este confinamiento de la pandemia desde su liderazgo directivo? Con base a estas preguntas, se desarrolló el objetivo general, en donde se pretende, en la investigación, describir el liderazgo directivo frente a la gestión escolar durante el aislamiento social obligatorio impuesto por la pandemia del COVID-19, determinando objetivos específicos que son: identificar el tipo de liderazgo que ejercen las directoras, describir las características de los estilos de liderazgo que las directoras del nivel de preescolar implementaron para organizar este proceso educativo durante la pandemia. Bien, ¿cómo justifico esta investigación? Esta investigación nos abre una ventana de enriquecimiento y retroalimentación sobre las transformaciones del liderazgo directivo frente a esta crisis sanitaria mundial del COVID-19, donde las directoras del nivel preescolar se enfrentaron al desafío de dirigir sus escuelas
de forma remota y con toda la carga y la incertidumbre que el aislamiento social obligatorio estaba generando en ese momento. Además, la investigación promueve la divulgación de las experiencias vividas por las directoras, que al ser compartidas generan sentimientos de empatía y acompañamiento, así como aprendizajes que contribuyen al fortalecimiento del diseño e implementación de estrategias que coadyuven en el desarrollo de un liderazgo directivo con mayor eficacia y eficiencia. Asimismo, la interpretación en la base de las vivencias de las directoras es una herramienta muy útil para desarrollar nuevos saberes o profundizar en los que ya tenemos o mejorar los ya adquiridos, dado que las aproximaciones a las diferentes realidades que enfrentaron lleva al compromiso y al desenvolvimiento de este quehacer profesional. También la reflexión sobre el accionar de la praxis por cada una de las directoras permitirá descubrir una estrategia lógica en el desarrollo de las prácticas de liderazgo, promoviendo la comprensión de relaciones dinámicas que contribuyen a la toma de decisiones con base en la resolución de problemas vividos en concordancia con la realidad, ¿verdad? Entonces, la investigación beneficia a cada integrante del sector educativo que pretenda aprender a partir de la experiencia de otros, concientizando que la función directiva está indudablemente relacionada con el liderazgo, siendo un factor clave para no detener en los procesos educativos, aún con el cierre de planteles durante el confinamiento de la pandemia. Finalmente, los desafíos que enfrentaron y el cómo los afrontaron podrían ser una fuente de elaboración de nuevas estrategias para el enriquecimiento, ¿por qué no?, de un protocolo de emergencia escolar enfocado a este tipo de crisis mundiales o al diseño de un nuevo protocolo específico, ¿verdad? Además de un manual que pueda servir para las presentes generaciones y las futuras generaciones de directivos escolares. Bien, para dar soporte teórico en el marco, ¿verdad?, en este apartado, me di a la tarea de indagar sobre investigaciones previas de liderazgo directivo, las cuales mencionaré. La primera investigación nos encontramos con la de Gladys Kochen, quien como investigadora independiente de Buenos Aires, Argentina, en diciembre del 2020, publica un artículo titulado La gestión directiva o el liderazgo educativo en tiempos de pandemia, en la revista y de Innovaciones Educativas. Ella menciona que en su investigación que el liderazgo directivo se enfrentó a un enemigo invisible que amenazaba la vida de la comunidad escolar, por lo que se tuvo que definir nuevas prioridades a las que comúnmente se venían desarrollando, y al mismo tiempo debía ser atendida la estrategia que el gobierno de Argentina en aquel momento implementó, como la entrega de computadoras, la entrega de libros, de documentación, etc. Entonces, ella menciona en su investigación que se redefinió el liderazgo directivo. Es el resultado primordial que obtuvo. Haciendo una reflexión de la necesidad de un liderazgo directivo que planifique con sus equipos docentes de acuerdo con la realidad específica de su comunidad educativa y con la sensibilidad necesaria para encontrar las estrategias que puedan mitigar los daños ocasionados por la pandemia, para preparar y prevenir lo que pueda ocurrir en un futuro. Otra investigación realizada sobre liderazgo es la de María Cristina Yepes, Darwin Gabriel, Bolívar, Cabrera y Juan Carlos, quienes son catedráticos de la Universidad Católica de Cuenca, en la ciudad de Azogues, en Ecuador. Ellos en el año 2020, en diciembre,
publicaron una investigación titulada Organización y liderazgo educativo en tiempos de pandemia, perspectivas desde actores escolares de Azogues. Ellos hablan sobre las necesidades organizativas que los líderes educativos tuvieron que modificar ante esta situación. Su investigación fue de tipo descriptiva, no experimental, transversal, basada en la observación del proceso con un enfoque cuantitativo. La población que ellos fueron varias escuelas de esa pequeña ciudad. La técnica que ellos utilizaron fue la técnica de un cuestionario con preguntas, y sus resultados que obtuvieron fueron que cuando las instituciones cumplen con sus estándares, el gobierno tuvo que validar toda la organización de cada una de las escuelas. Y ellos resaltan que para mantener una institución educativa de calidad y en constante crecimiento se debe de contar con un equipo directivo que practique un buen liderazgo, que contribuya al desarrollo de los docentes, de la comunidad y de todo el proceso administrativo. De esta manera, ellos proponen que toda una adaptación e innovación a distancia, en webinar, en preparación para los docentes, etc. Otra investigación con relevancia es la de Romero, en el 2021, quien realizó una investigación en Argentina, donde todos los directivos escolares, ellos lo asumen como agentes relevantes para el éxito de las escuelas, especialmente en aquellas que se encuentran inmersas en contextos de desigualdad. Para ello hicieron toda una investigación en 4 escuelas que rescatan y señalan que el liderazgo directivo aplicado por esta personalidad fue importante para que se diera continuidad al proceso educativo. Y finalmente tenemos la investigación de Alarcón, cuyo enfoque fue cualitativo y determinó que el liderazgo pedagógico en el periodo de emergencia sanitaria en las instituciones educativas del Perú se destaca por el impulso de los directores hacia el desarrollo tanto de un liderazgo distribuido como el desenvolvimiento profesional docente, recogiendo las percepciones de varios participantes a través también de cuestionarios dirigidos a los docentes y al personal de apoyo y a algunos directivos. Finalmente, todas estas investigaciones plasmadas en este apartado reconocen la necesidad de entender y afrontar globalmente la problemática al considerar que el Estado debe de garantizar la calidad de la enseñanza en cualquiera de sus modalidades. Por ello, hoy se debe de reconocer que el rol directivo frente a la educación remota, ya que es súper relevante y que debe de tener toda la confianza y toda la preparación para ejercerlo. En cuanto a las bases teóricas, las teorías que sustentan esta investigación son las teorías del liderazgo. El liderazgo en todas sus dimensiones y sus estilos, y principalmente la que resaltamos en la investigación es el liderazgo transformacional. Este liderazgo hace que el director de una escuela enfrente cualquier tipo de situación para que pueda responder especialmente a las necesidades y a las problemáticas que vive. Es un liderazgo transformacional y situado en una realidad y un contexto. Otro fundamento teórico básico en esta investigación es la gestión escolar, la cual involucra todas las acciones y decisiones provenientes de las autoridades, tanto políticas, administrativas, que influyen en el desarrollo de las instituciones educativas. Además, también en todas las medidas a la gestión que corresponden al ámbito institucional, los objetivos, las metas. También puede entenderse como todas aquellas características o pautas para la mejora y organización y dirigir toda una institución educativa.
En cuanto a nuestro marco conceptual, los conceptos claves de esta investigación son el liderazgo, el cual es entendido por el concepto aportado por Pilar Posne en el 2000, quien dice que el liderazgo es un conjunto de prácticas intencionalmente pedagógicas e innovadoras, las cuales buscan facilitar, animar, orientar y regular todos los procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y formación de los directivos en su contexto escolar. También tenemos a esta figura esencial que se basa toda la investigación, ¿verdad? El directivo escolar, como una figura de máxima autoridad en las escuelas, siendo sus funciones desde cuestiones elementales como el cumplimiento de responsabilidades laborales, el acceso a los recursos educativos, el uso del tiempo, toda la planeación escolar. Además del concepto de pandemia, que se define como una enfermedad que se ha extendido por varios países a nivel mundial, traspasado un gran número de fronteras y superado el número de casos esperados en un determinado tiempo, ¿verdad? Y finalmente el concepto de jardín de niños, visto como el espacio de atención a niños de entre 3 a 5 años en etapa preescolar, donde se impulsa todos sus aprendizajes significativos para el desarrollo de toda su trascendencia académica. La estructura metodológica de la investigación consiste en un paradigma abordado desde el pospositivista hermenéutico, ya que permite recuperar dentro de los procesos cognitivos el papel de la cultura, de la ética, en la conceptualización y teorización de las realidades complejas, ya que esta indaga a combinar los fundamentos de su conocimiento ante la aparición de nuevas experiencias, como lo fue en el ejercicio de liderazgo de las directoras de la Zona 11. El método del paradigma fue un método utilizado, es el hermenéutico, el cual es usado consciente o inconscientemente por todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica, trata de ordenar y organizar y buscarle significado a las cosas. Asimismo, el método hermenéutico se inspira en los métodos de interpretación filosófica y de la interpretación estética, por lo que no aspira a alcanzar una verdad definitiva y consciente de que el conocimiento es adquirido, no es más desde una perspectiva, no solamente lo aterriza a una única verdad. Entonces, esta situación se pone de manifiesto en la vivencia de cada una de las directoras al ejercer su liderazgo desde un contexto particular durante la pandemia. El diseño de la investigación es de corte cualitativo porque considera la realidad como una construcción subjetiva, en las que son posibles muchas construcciones de la misma realidad, siendo el sujeto y el objeto de conocimiento interdependientes. Además, el diseño cualitativo descriptivo permitió establecer relaciones de los datos recopilados de la experiencia narrada de liderazgo que ejercieron las directoras, así como el análisis de estos datos. Además, el diseño descriptivo, como su nombre lo dice, describe la situación que es objeto de estudio, porque este diseño está basado en la teoría que se crea inmediatamente de la recopilación, del análisis y la presentación de todos los datos recabados en esta investigación. En cuanto a las técnicas de recolección de la información, la investigación se realizó a través de entrevistas, entablando un diálogo entre las personas, entre yo como investigadora y las directoras. Se hizo un guión de esta entrevista
y fue una entrevista flexible, ya que conforme iban narrando las directoras sus experiencias, se fueron formulando, adaptando las preguntas. Y también se implementó un cuestionario para determinar el tipo de liderazgo que las directoras ejercen. Entonces, las técnicas usadas, repito, fue la entrevista y el cuestionario tipo test sobre liderazgo. El método que se utilizó en la investigación para analizar estos datos fue a través de la triangulación de la información, que es una técnica de análisis de datos que se centra en el contrastar visiones o enfoques a partir de todos los datos recolectados, cuyo propósito es la contraposición de varios datos que encierran en el mismo problema, ¿verdad? Y poder realizar un análisis de esos datos. Además, la triangulación en la investigación presenta también diversas ventajas porque al utilizar diferentes métodos actúa como filtros a través de los cuales se carga la realidad de un modo un poquito más selectivo y se puede profundizar y observar todos estos datos. Para ello, para elaborar esta triangulación de la información, se realizaron 3 matrices. La primera fue la matriz de la entrevista. Se retomaron todas las informaciones que dieron las directoras y se concentraron en una matriz y se hicieron un análisis de esos resultados. Además, también se hizo una matriz del cuestionario de ese test que se les implementaron, que arrojó el tipo de liderazgo que poseen. También se organizó la información en la matriz del cuestionario. Y finalmente se hizo una matriz de resultados, donde los datos analizados de la matriz de entrevista y de la matriz del cuestionario se concentraron en la matriz del resultado, lo que nos da las conclusiones y las propuestas, ¿verdad? Las recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Bien, ¿dónde se llevó a cabo la investigación? ¿Cuál es el marco contextual? Bien, la investigación se llevó a cabo en los jardines de niños pertenecientes a la zona 11 de preescolar en el municipio de Manzanillo, Colima. Los planteles educativos se localizan en una zona urbana de la ciudad, por lo que cuentan con todos los servicios como alcantarillado, drenaje, teléfono, internet, agua potable, luz, etc. Los preescolares son de organización completa, es decir, cuentan con una directora técnica, educadoras, equipo de especialistas de USAER, docente de artes, de educación física y de intendente, que se encarga del mantenimiento de la escuela. La estructura física de los planteles educativos consisten en aulas para los grupos, baños, bodegas, una dirección, cocina, área de juegos, un salón para el equipo de especialistas de USAER, una explanada cívica, áreas verdes y una malla ciclónica que delimita el plantel educativo. El nivel socioeconómico donde se encuentran inversos los preescolares es de un medio alto y medio bajo, el cual se puede apreciar en los registros de inscripción que realizan las directoras y en las entrevistas que realizan las educadoras a los padres de familia. Las directoras de la zona 11 de preescolar obtuvieron su nombramiento como resultado de un examen de oposición, por lo que su antigüedad en la función varía de entre 4 a 7 años en la función. Y además contaron con una capacitación para cumplir con este proceso de adquisición de su nuevo puesto. Durante la pandemia, las directoras fueron lideradas por la supervisora de la zona, una supervisora que tiene un grado académico de doctorado en educación, quien estuvo acompañándolas de forma virtual durante todo el periodo de aislamiento en casa, proporcionándole a cada una de ellas atención individualizada, ¿verdad? Personalizada. Además,
Las directoras en su papel de líderes tuvieron que sostener el funcionamiento de sus planteles educativos en condiciones excepcionales, brindando apoyo a sus educadoras y a los padres de familia, incluso a los niños. Y en edad preescolar fue más difícil porque se ocupaba realmente de la aportación de el trabajo con las familias, ya que los niños por la edad suelen tener su atención en periodos muy cortos. Entonces fue un trabajo muy, muy complejo. Las conclusiones de la investigación. Se concluye que las directoras de los preescolares se vieron en la necesidad de realizar modificaciones en el liderazgo que habitualmente estaban ejerciendo, ya que la situación de la pandemia las orilló a una innovación forzosa de forma inesperada. Sintieron frustración, miedo, incertidumbre, porque estaban conscientes que no se sentían preparadas para un cambio radical en la dinámica de su jornada laboral, por lo que se dieron a la tarea de ser autodidactas para poder realizar modificaciones en su forma de actuar y en su liderazgo directivo. Además, se destaca la motivación como un elemento clave para el logro de un ambiente de trabajo a distancia, pero que contribuyera a la mejora continua, y eso fue esencial. También una comunicación más oportuna, asertiva y eficaz tuvieron que implementar y modificar. Además, su liderazgo tuvo que traspasar el modo virtual para lograr el fortalecimiento en la relación con las familias de los pequeños. La empatía como una habilidad socioemocional determinante en este trabajo a distancia, y no solo a distancia, sino la situación de pandemia que se vivía, el miedo a la enfermedad, la muerte de familiares. Entonces podemos decir, o la investigación destacó, mejor dicho, las características de un liderazgo situacional y transformacional, porque mostraron apoyo constante a su equipo, fueron una guía en todo el proceso, se adaptaron a las situaciones que se iban presentando, siendo versátiles, flexibles, fortaleciendo a todas estas habilidades socioemocionales en todo su colectivo, ¿verdad? En sus colaboradores. También fueron unos líderes disruptivos porque rompieron con lo tradicional, motivaron al cambio, la innovación, fomentaron un pensamiento más crítico, buscando soluciones y mejoras constantes en todo este proceso educativo a distancia. Transitaron también algo muy importante, fue esta conciencia cultural y el valor a la diversidad como algo muy serio. Ellas dicen que a lo mejor la conclusión es de que dices, no, pues sí, la diversidad y demás, pero al vivir esta situación se describe que realmente se adquirió una conciencia cultural, se valoró la diversidad a distancia, tomar conciencia de que es rica y que además nos permitió seguir creciendo en esta dinámica del proceso educativo. Finalmente, con base a la investigación y a todos los resultados obtenidos, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos. La realización de una bitácora de las experiencias vividas como directoras escolares durante la modalidad a distancia que trajo consigo esta pandemia. También el realizar círculos de experiencia entre pares para compartir las vivencias y retroalimentar la función directiva. Realizar un manual, esto es bien importante, un manual de estrategias directrices, acciones, etcétera, que puedan orientar el trabajo del director escolar en una modalidad a distancia. Y realizar la presente investigación a una escala no local, ¿por qué no? Estatal, nacional, mundial, con el propósito de recopilar información que marque una huella en la historia de la humanidad.
Eh, Gracias. A continuación se aprecian las referencias de la investigación, las cuales nos llevaron a todo este fundamento, ¿verdad?, teórico y argumentativo de la investigación. Y pongo mi contacto para cualquier duda, aclaración, enriquecimiento. Y muchas gracias. Hasta pronto.